estamos hablando del tema que se llama la salvación. Si usted lo recuerda, vamos a hacer un recordatorio rápido para los hermanos que no estuvieron con nosotros la semana pasada, ¿verdad? Así rapidito. Hablamos acerca de que nosotros necesitamos salvación porque todos nosotros pecamos. El que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso, dice la palabra. Todos pecamos, en cualquiera de las maneras, todos pecamos. Y por eso estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituido es una palabra muy interesante. Y ya me voy a empezar a meter a líos. Porque nadie puede destituir a alguien de un puesto que no tiene. No sé si me di a entender en eso. Por ejemplo, usted es un maestro, lo destituyen porque era maestro, no lo pueden destituir si nunca ha sido maestro y si no está en el cargo. Entonces, ¿qué significa que fuimos destituidos de la gloria de Dios? Significa que en algún momento ya estábamos. Sí. Y nos destituyeron. Amén. Esto tiene que ver con un tema que vamos a ver más adelante, que es el tiempo preexistencial, en el cual nosotros tomamos decisiones equivocadas, que nos llevaron a venir a este mundo, a tomar decisiones aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios porque pecamos, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo recibimos? Recibiendo a Jesús, ¿verdad? Vimos rápidamente que la salvación es un plan que Dios tenía, ¿verdad? Es una oportunidad que Dios nos da y es una persona. Y sobre todo esto último lo tenemos que entender. La salvación es una persona, es Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Ningún otro. ¿En qué consiste esta salvación? En que yo pequé, en que me correspondía la muerte, pero que Jesús pagó los pecados en la cruz. Y ahora, si yo recibo este sacrificio, soy libre del pecado, y como me libraron del pecado, soy libre de la muerte. ¿Cómo se alcanza la salvación? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí, hermano Emilio, ¿dónde está hermano ahí? Ya vendrá de camino. Y aquí, hermano Emilio, va a empezar la respuesta a su pregunta. Y voy a pasarme un ratito para terminar esta presentación y contestar la primera pregunta. El precio de la salvación. Para Jesús, su vida. Para nosotros, gratis. Ahora, si nosotros no podemos dimensionar esto, lo voy a poner de otra manera, hermano. ¿El sacrificio de Jesús es para todos? Sí. ¿Y por qué no todos son salvos? Porque hay una condición. Entonces esta salvación es gratis, pero es condicional. Por lo menos, alargue la mano para recibirla. Por lo menos, ¿no? Y aquí hay una situación que vamos a ver y que me preocupa un poquito. Y voy a ponerlo aquí hasta este punto, porque aquí es donde el hermano Emilio tenía algunas preguntas y voy a contestar. La primera va a ser la de Yeshua. Hermano, no pudimos transmitir. Entonces estoy grabando, esperando que esta vez se oiga con este micrófono y podamos compartirlo con los hermanos, ¿verdad?
Ahora le voy a contestar el segundo al hermano Emilio. Dice, mi pregunta es si la salvación es por gracia y no por obras. Entonces, ¿por qué dice sin santidad nadie verá al Señor? Y remata el hermano Emilio diciendo que en Mateo 25:34 dice, tuve hambre y me diste de comer. Ahí hay obras. Entonces la pregunta, hermano Emilio, es ¿salvación por obras o salvación por gracia? Miren, hermanos, y esto es bueno que lo platiquemos, porque algunos asistían antes a una iglesiona que está allá enfrente de la Muni, ¿va? Y en esa iglesiona nos enseñaron que la salvación es por obras. Nos decían, pórtese bien, se va a ir al cielo, pórtese mal, se va a ir al infierno. Y entonces, ¿nosotros qué predicamos los evangélicos? Este fue uno de los puntos que llevó a aquel señor que se llamó Martín Lutero a decir, yo me salvo. Porque la Iglesia Católica no solamente, y perdón que dije el nombre, ¿verdad? Pero no solamente decía que la salvación era por obras, sino que les ponía precio. Expresiones como, no ha llegado la moneda al fondo del alfolí y el alma ya está saliendo del purgatorio. Cosas como esas eran las que la gente creía. Entonces, vamos a tratar de explicar este punto para que lo tengamos bien claro. Hermano, la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a llegar al cielo diciendo, Señor, mira, recibime porque mira, yo me porté muy bien. Nadie. Todos vamos a llegar diciendo, muchas gracias, Señor, porque si no fuera por ti, yo no estaría en este lugar. No sé si está conmigo en eso. Si le ponemos una obra, cualquier obra, a la salvación, nosotros tendríamos derecho al cielo. Y nosotros no tenemos derecho. Jesucristo ganó nuestro derecho. Entonces no puede ser que las obras sean para salvación. Pero como hermano Emilio le gusta meternos en problemas, entonces ahora expliquemos, ¿y las obras qué? Me voy a quitar el más fácil de una vez. Mateo 24. Lo mismo que les decía la semana pasada, cuando les hablaba de el que perseverare hasta el fin, será salvo. Hermano querido, sí es necesario que perseveremos en este tiempo. La Biblia lo enseña, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, cuanto más que aquel día se acerca, ¿verdad? Pero Mateo 24 está hablando de un tiempo diferente a este. Mateo 24 o 25 creo que es. Mateo 24 y 25 son el sermón escatológico, le llama la gente. Habla de futuro y es un trato con las naciones. Cuando salgan las naciones de la gran tribulación, el Señor los va a llamar. A ver, papaito, ¿qué hiciste vos? Fíjate que yo vi a un israelita que estaba pasando hambre. Sí pues. Me viste hambriento y me diste de comer. Pasá a heredar la tierra. Y si no lo hicieron. Pero eso no es la salvación, hermano. Eso es un trato con las naciones. Eso se llama el juicio de las naciones. Y es que ese es el punto. ¿En qué juicio quiere estar usted, pues? Mire, es que ese es el lío más grande. Que empezamos con el tema número 1 y ya vamos como en el tema número 15 de doctrina avanzada explicando aquí. Porque el asunto es que hay varios juicios.
el juicio del Padre que cayó sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Él pagó, ¿verdad? Pero existen otros juicios, el juicio del Espíritu Santo. Cada vez que tomamos Santa Cena, Amén. Él nos ayuda y nos limpia. Y hay otros, como el juicio de Israel, donde el Señor va a llamar a Israel y va a apartar a unos a la derecha y unos a la izquierda. Ese no es el de Mateo 25. El juicio a las naciones, donde va a llamar a las naciones, no Israel, y va a apartar a unos a la derecha y otros a la izquierda. El juicio ante el gran trono blanco, que va a ser hasta el final, donde se van a abrir todos los libros, y eso es más condena, porque van a agarrar a todos los del infierno y los van a echar al lago de fuego. Y para usted hay juicio. Primero, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Primero. Segundo, si hay un tribunal. Amén. Si hay un tribunal. Se llama el Tribunal de Cristo. Y aquí es donde me metió hermano Miller, en el otro libro. Porque ahora tengo que explicar el Tribunal de Cristo. Y para explicar el Tribunal de Cristo hay que explicar el arrebatamiento. Y para eso usted tiene que agarrar su mente que traía usted de evangélico, pentecostal, carismático, centroamericano, bautista, metodista, anglicano, catoligérico, no sé qué trae usted aquí, agarrarlo y dejarlo aparte. Porque aquí va la explicación y yo quisiera ponérselo hasta en video. Esperen un ratito y se la pongo. Para que el apóstol Sergio les explique eso. ¿Sí? Porque el tribunal de Cristo consiste en que un día sonará la trompeta. Y en ese momento, ¡pum!, vamos a ser llevados a un punto entre el cielo y la tierra, en los aires. Y vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y para qué va a funcionar eso? Usted va a llevar todas sus obras, pero no para salvación. Mejor se lo voy a dar. Para galardón, pero también para castigo. O sea, que tú seas salvo no quiere decir que no te vayan a dar tu chicote. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el Padre al Hijo a quien ama, corrige. Amén. Perdón que suene. Yo cada vez que pienso en este versículo pienso en hojarasca. Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Subraye, si bien él mismo será salvo. ¿Eso quiere decir que se perdió? Ahora continúa la historia. Lo levantan al aire, tribunal de Cristo, prueban las obras, fuiste encontrado fiel, pase a heredar la tierra. Siervo malo y negligente, regrese. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, haga de cuenta que en un abrir y cerrar de ojos fue un tribunal y regresó. Por eso el apóstol Sergio estaba explicando de que no es tan así como que este carro se quedará sin chofer. Porque hay gente que va a ser levantada, la van a regresar al mismo punto donde estaba. No se van a quedar tanto sin chofer. ¿Y qué pasa con los ministros? Ese es otro asunto. Y ese sí lo voy a guardar para el final. Pero de este módulo, levantados
entrega a la novia y se regresa, porque aquí falta todavía. Así que si usted anhela ministerio, pídale a Dios fuerza y sabiduría. Bueno, entonces, ¿salvación por obras? No se pueden hacer obras. A ver, sin santidad nadie verá al Señor. La santidad no es una obra, la santidad es un estado. Para ser santo no tienes que hacer nada, tienes que abstenerte de hacer. Y la santidad tuya no la ganaste, esa la ganó el Señor. Así que sigue siendo la gloria para Él. Es que este asunto es así, nadie le puede robar la gloria al Señor. Por eso, que nos perdonen los amigos catogénicos, pero no le podemos poner ni a María, ni a José Smith, ni a nadie, ningún atributo que lo pongan a la par del Señor. Eso de decirle corredentor a una señora, no. Que perdone, pero no. El único que fue a la cruz fue el Señor Jesús. Y Él es el único que merece la gloria por nuestra salvación. Entonces, hermano querido, usted no puede entrar al cielo más que por un nombre, que es el nombre de Jesús. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Ahora, ¿de que tiene que hacer obras? Sí. Porque le van a pedir cuentas. Y vuelvo a la carga para la explicación. ¿Qué pasa con aquella parábola de los talentos, pues? Un hombre se fue lejos y le encomendó a sus siervos talentos. Y cuando regresó, les pidió cuentas de lo que habían hecho con él. Ahora, ¿qué te ha dado el Señor? Porque cuando Él regrese, te va a pedir cuentas de lo que te dio. Ay, Señor. Vamos a ver si encuentro el versículo. Dice la Biblia que a nosotros nos predestinaron obras. En otras palabras, que ya nos pusieron un camino y lo que tenemos que hacer es caminar sobre el camino que nos dieron. Cada uno de nosotros recibimos diversos talentos. El apóstol Sergio nos jaló las orejas en un video viejo que yo vi, porque justamente dijo así: por eso es necesario el discipulado. Y fue de casualidad, y lo dijo así: por eso es necesario el discipulado. A ver, hermano, y usted me va a contestar ahora. Hay 3 tipos de dones. ¿Cuáles son? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Lo mismo dijeron los hermanos y yo. Y dijo: no. Dones terrenales, dones espirituales y dones celestiales. Al que no le dan oportunidad para salvación es al que ha disfrutado de los dones celestiales y aún así se atreve a ofender a Dios. No está hablando ni siquiera de los dones espirituales, no está hablando de profetizar, está hablando de dones celestiales, regalos celestiales. Y hablando de este mismo tema, es que está hablando del mismo tema. ¿Y sabe por qué salió el tema? Por lo siguiente: se pierde la salvación. Entonces, exacto, en la famosa broma, él mismo dijo eso: la salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Pero como ustedes me caen bien, se los voy a explicar. Y ahora voy a tratar de hacer esta explicación rápida, por favor, trate de ir conmigo.
El apóstol dice, y tiene, creo, bastante base bíblica para decirlo, que hay tres tipos de personas. Los destinados para salvación, que hagan lo que hagan, no se pueden perder. Porque vinieron a la tierra con un propósito, y aunque la canten a los Sansón, no se van a perder. La segunda es los destinados para perdición, que esos hagan lo que hagan, no se van a salvar. Y decía el apóstol, aunque usted ayune por el anticristo, no va a poder hacer nada, porque él es el hijo de perdición. Por Judas no se podía hacer nada, se perdió el que se tenía que perder, porque ya estaba destinado para perdición. Y por último, los optativos, dice él. Es decir, los que decidimos si nos salvamos o nos perdemos. Y me acordé de mi maestro allá en la escuela, Pedro Molina, que me enseñó algo. Él me dijo una vez, ¿sabe qué? La salvación es como una puerta. Usted mira la puerta y decide pasar por ella. Cuando ya pase la puerta y mire hacia atrás, va a decir si era usted o no era usted. En otras palabras, ustedes no van a poder saber si son destinados para salvación y hagan lo que hagan, no se van a perder, así que no se líen. Eso no lo va a poder saber. Usted considere ese optativo. Usted decide si se salva o se pierde. La salvación no se pierde, el que se pierde es uno. Mire pues, no, le voy a... Ay, Señor. Tenemos que ver que hay tres grupos. Están los que vienen a la tierra señalados. Antes que nacieras te di por profeta a las naciones. Ya traía función. Sansón, antes que fuera engendrado, le dijeron su función y que iba a gobernar a Israel. Pablo, cuando plugo al que me apartó del vientre de mi madre manifestar a su hijo en mí, lo apartaron desde el vientre de su madre. Entonces, hay gente que viene con una misión y no se puede perder. No se pueden perder. No, es imposible que se pierdan. Por el otro lado, hay otro grupo que no se pueden salvar. El hijo de perdición, por ejemplo, el anticristo. Me va a decir que ese se va a poder salvar. Dios le dio una oportunidad. Hagamos una manifestación. Queremos que Dios salve al anticristo. No se puede, el tipo está perdido. El vino perdido. El vino perdido. Tengo versículos bíblicos para pues refrendar lo que estoy diciendo. Romanos capítulo 9 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su misericordia, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, de antemano para destrucción? O sea que eran vasos humanos que ya venían preparados de antemano para destrucción. Entonces hay un grupo acá que no se puede perder, hay un grupo acá que no se puede salvar, y hay un grupo en medio que se llaman optativos. Así les decimos nosotros, optativos. Esos se pueden salvar y se pueden perder. Si no, no hubiera apostasía. ¿Cómo se va a poder? Se lo voy a poner de esta manera. ¿Se puede divorciar un soltero de su esposa? No. Entonces, ¿puede apostatar un incrédulo? No. El que puede apostatar es un creyente. Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo dice con mucha claridad: si ustedes permanecen en este evangelio, se lo voy a leer, aunque estamos faltos de tiempo, pero espérenme un ratito, por favor. Primera de Corintios, que el Señor me ayude para encontrar Primera de Corintios. Está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 15, mire cómo dice: ahora pues, hermanos, os hago saber el evangelio que os prediqué,
el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué. Si no, creísteis en vano. O sea, creyeron, pero en vano. ¿Por qué? Porque no retuvieron la palabra. Entonces eran salvos y se perdieron. O sea, hay tres grupos. Yo cuando no me quiero meter en líos y alguien me hace esta pregunta, le digo sí y no. Y me doy la vuelta y me voy. Pero usted, como me cae bien, se lo explico. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Yo mejor traje al apóstol para que les explique, para que no me vayan a estar diciendo a mí. La salvación nos la entregaron, pero nosotros decidimos qué hacer con ella. Es un regalo precioso, pero nosotros decidimos qué hacer con ella. Y en el transcurso de esta semana hubieron varias cosas que fui aprendiendo. Por ejemplo, aprendí que cuando dice el que peca deliberadamente, esos términos significan el que peca con soberbia. Te explico así: el que dice con orgullo en su corazón, voy a ofender a Dios y por eso voy a pecar, ¿verdad? Teniendo todas las características, ¿verdad? De haber recibido la palabra, de haber gustado de dones celestiales, y todo ese asunto, y todavía se atreve a ofender a Dios. Para él sí ya no hay más oportunidad de salvación. Y yo miro ahí que la clave está en que ofendió al Espíritu Santo, ¿verdad? Y usted sabe, y la Biblia dice que el que ofende al Espíritu Santo no le será perdonado ni ahorita ni en el siglo venidero. Esa ofensa no va a ser perdonada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si un cristiano ofende al Espíritu Santo? ¿No perdió la salvación? ¿Qué pasa si un apóstol apostata y se regresa? Entiéndase, Judas, ¿no perdió la salvación? Entonces, queridos hermanos, la salvación es algo que nosotros debemos cuidar, ¿verdad? No sé si estemos claros en ese punto, ¿sí? La salvación se puede perder por lo que vemos, sí, hermano. Y como decía el apóstol, sí, mire, hermano, llevamos muchos años, más de 1000 años discutiendo por obras o por gracia. Hasta que don Martín Lutero, y no solo él, sino que ese movimiento que Dios permitió para despertar a la gente, llamó la atención y empezamos a creer que es por gracia, por lo que dice la Biblia. Regresaron a la Biblia y entendieron que es por gracia. Pero después empezaron a discutir, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Y llevan 500 años peleando por eso. Y la pregunta es, ¿van a ser salvos por discutir? Entonces, hermanos, la salvación es por Cristo. Y si nosotros la devolvemos, por supuesto que nos vamos a perder. No sé si estamos satisfechos con la respuesta. ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto de esto? Porque después la pregunta, hermano Jorgito, está más pesada todavía. Después van las de Nefta. Nefta prometió 8 preguntas. 10. ¿Alguien más tiene algo que preguntar respecto a esto? ¿O estamos bien? Bueno, hermano Jorge hizo 2. Una la voy a contestar con video y la otra la voy a contestar en persona. Bueno, mejor no la contesto en video. Le voy a mandar el link para que sepa que el apóstol lo dijo hace muchos años. Tema, ¿a dónde van los muertos? ¿Qué pasa cuando morimos? Los cristianos debemos encomendar el Espíritu, pero hay una diferencia. Cuando el Señor Jesús muere, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y exhaló, es decir, el espíritu salió de Él. Pero cuando Esteban muere, Él no llama al Padre. Él dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Porque el camino de Jesús
Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él está encomendando? Porque hay peligro en el camino. Cuando un espíritu regresa a Dios, mire pues, el espíritu no es como el alma. En el alma están todos los recuerdos, los sentimientos. ¿Me doy a entender? El espíritu no es así. El espíritu es como una fuerza vital, pero a la vez es una parte de nuestro ser, ¿verdad? Es parte de nuestra propia identidad. Nuestro espíritu conserva las características que nosotros le dimos. Si somos santos, va a ser un espíritu de santidad. No sé si me va a entender. Si somos justos, va a ser de justicia. Si la persona era lujuriosa, es un espíritu de lujuria. Entonces, cuando regresa a Dios, todo espíritu va a buscar regresar a Dios. Cuando llega allá, está San Pedro, nada, no es cierto. Hay alguien en la puerta y lo revisa. Está limpio, pasa adelante. Puede ser que esté limpio y no perfecto. Pasa adelante. Aquí te vamos a terminar. Pero si el espíritu está sucio, la Biblia dice que allá no va a entrar cosas inmundas o que haga mentira. Entonces lo paran en la puerta y dicen, no puedes entrar. Y se regresa. Entonces Babilonia lo toma y se queda dando vueltas. Pero estos espíritus no tienen así como que fuera una persona, pues. ¿Mande? Ahorita vamos a hablar de los que te aparecen en la noche. Entonces puede ser que no tiene conciencia, pues. No sé si me doy a entender. No tiene conciencia. Entonces se quedan deambulando. Y la Biblia dice que los espíritus andan buscando lugar para habitar. Entonces a veces habitan casas, a veces habitan personas. Cuando la persona no está bien. Pero ¿qué pasa con el alma? Esa es la pregunta que el hermano hizo. ¿Y qué pasa con el alma? Pues la Biblia nos da la respuesta. Parábola de rico y Lázaro. Cuando el rico muere, la muerte es el que se lo lleva. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 21, creo que es. Cuando vemos que hay entidades que tienen muertos bajo su propiedad. Ahí está el infierno, está la muerte. Mejor miremoslo, porque usted me mira como que es. Vamos a ver. Ahí está la que parte de lo que les decía. Vamos a ver. Aquí. Y vio los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. Es decir, la muerte es una entidad, pero es una persona. El infierno es una entidad, es un lugar, perdón, pero también es una persona. Y aquí también aparece otro asunto, que es el mar. Y el mar también tiene muertos en él y los retiene. Ahora la pregunta es, ¿quién se lleva a los cristianos? Y la parábola de rico y Lázaro nos explica que son ángeles. ¿Por qué necesitamos que nos vengan a traer para llevarnos al paraíso? Porque hay peligro. Entonces, eso lo explica el apóstol Sergio en ese tema que se llama ¿A dónde van los muertos? Les voy a mandar el link para que lo mire y así esté tranquilo. Yo se lo expliqué más rápido porque él habla mucho más, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos,
cuando una persona muere, su alma y su espíritu es conducido. Dios se encarga de resguardar el espíritu de los que han creído en Él. Eso se llama salvación. ¿Y qué pasa con el alma? No estamos hablando de purgatorio, pero hay un perfeccionamiento tanto del alma como del espíritu después de que morimos. Para que no me mire así, le voy a poner un verso bíblico y ya con esto me despido de ustedes. Este es uno de los versículos que más me gustan a mí, los que me conocen lo saben. No se han acercado al monte que se podía palpar. Se acercaron a Jerusalén la celestial. ¿Qué hay ahí? Muchos millares de ángeles. ¿Qué hay en Babilonia celestial? Muchos millares de demonios y ángeles caídos. Nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos. Cada vez que nosotros entramos y adoramos, mi hermano, hay espíritus alrededor de nosotros. Pero esos espíritus no son malos, sino al contrario, son buenos. Y nos ministran y nos alientan. Y si usted lee Hebreos, usted se va a dar cuenta de eso. Ahora, mi querido hermano, ya llegamos a estas conclusiones, ya contestamos 2 preguntas. Si tienen preguntas respecto a esto que estamos hablando, lo pueden hacer, pero creo que me falta una. Sí. La salvación es integral, espíritu, alma y cuerpo. La salvación del espíritu, ¿cuándo se da? ¿Cuándo se da la salvación del alma? ¿Cuándo empieza y en qué momento o momentos se da la salvación del cuerpo? Lo voy a contestar con cuándo se pierde cada uno. ¿Cuándo se perdió Adán? Cuando pecó. ¿Cuándo se salva el espíritu? Justamente en ese momento que usted acepta a Cristo, pasa algo e inmediatamente su espíritu es resucitado. En el caso de Adán no se vio físicamente, en el caso de nosotros tampoco, pero pasó algo, porque creemos nosotros. ¿Y qué pasó con su alma? Su alma se fue degenerando, se le abrieron los ojos, empezó a ver, estamos desnudos, y empieza una degeneración en su alma. ¿Qué es lo que pasa contrariamente con nosotros? Cuando aceptamos a Cristo, tenemos que ir reconstruyendo nuestra alma, restaurando nuestra alma. Ese va a ser un proceso que vamos a tener que llevar. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Cuando el cuerpo muere, en el caso de los no creyentes, el cuerpo se muere. En el caso de los cristianos, el cuerpo duerme. ¿Cuál es la diferencia? Si los dos llegan igual. ¿Verdad? Que uno se puede despertar y el otro no. De ese despertar se llama resurrección. Pero, el cuerpo es salvo, el alma es salva, el espíritu es salvo. Sí, nos dieron oportunidad. Ahora,
Si usted con esa oportunidad no la aprovecha, si usted con su cuerpo hace cosas que ofenden a Dios y no le obedece a Él, usted no puede esperar que su cuerpo se levante. A usted le dicen cosas tan sencillas como: crea y bautícese. Cuando nos bautizamos, morimos con Cristo. Y el que muere con Cristo va a resucitar con Cristo. ¿Y si usted no lo hace? ¿Es culpa de Dios? No. Es culpa de nosotros. O sea, ¿el cuerpo es salvo? Sí. Pero esta salvación es condicional. Usted tiene que permanecer en esta palabra. Entonces, queridos hermanos, si alguien no se ha bautizado, es importante que lo haga. Es un reafirmar nuestra fe. Y no solamente el bautismo, en la Santa Cena. Porque hay gente que aceptó a Cristo, se bautizó y después hizo cosas con su cuerpo que ofenden a Dios. ¿Y ahora qué voy a hacer? Lo rebautizamos, hermano. ¿No? Tome Santa Cena. Y no la Santa Cena. ¿A dónde le cae? ¿A dónde le cae el pan y el vino? ¿Verdad? Entonces, vamos a ministrar nuestra carne a través de lo que Dios dejó, de las armas que Dios nos dio. Ahora mire pues, vamos a ver. Ay, por de veras, en serio, ya se acabó. Bueno, entonces mire pues, cuando usted toma Santa Cena, ministra cuerpo y alma. ¿Usted sabe lo que significa la carne? Solo asada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra carne? ¿Qué es eso? Es cuerpo y alma actuando juntos buscando el pecado. No es solo el alma, el cuerpo también le gusta. El único que está en contra es el espíritu. ¿Y a quién tenemos nosotros que ministrar? Al cuerpo y al alma. Porque el cuerpo tiene unas sus mañas que hay que quitárselas. El apóstol Pablo dice: yo tengo mi cuerpo en servidumbre para no presentar mis miembros como herramientas para el pecado, ¿verdad? Sino presentar mis miembros como herramientas para Dios. Entonces yo pongo a mi cuerpo en servidumbre. No sé si usted lo conoce, el pastor José Manuel. Decía: yo estoy aquí hasta ocupando el lugar mientras viene el de verdad. Decía él. ¿Qué hacía él? Era el de verdad. Pero nos trajo pastores. Y uno de los pastores que trajo, a mí me ayudó mucho en una etapa de mi adolescencia. Porque él me decía: papadito, mira, vos estás cometiendo pecado porque estás sin nada que hacer. Te quiero en la iglesia. Todas las tardes iba yo. Y entraba. ¿Sabes cuál era mi disciplina? Tocar piano. 2, 3 horas. ¿Sabes cuál era mi disciplina? Te vas a ir conmigo un ayuno de 3 días. Y a los que saben de qué mal padezco, saben que eso era. ¿Sí? Y nos fuimos allá por donde don Beto López. 3 días de ayuno. Hermano, salió uno nuevo. De veras. Porque le dice a la carne: vos no mandás. Cambio ahorita. Me muero sin una hamburguesa. Pero hermanos, nosotros deberíamos obligar a nuestro cuerpo a hacer lo que Dios quiere. Si no, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo hace lo que él quiere y el alma hace lo que quiere. Es que yo lo amo. Te vas a estar quieto. Te vas a estar quieto, vas a sujetarte a lo que Dios dice.
Y eso es difícil, hermano, eso es difícil. Pero la verdad es que es un ejercicio que debemos tomar. Y lo digo por esto. En la carne es nuestra naturaleza humana, buscando hacer lo que ella quiere. Y nosotros debemos contrarrestar eso. El hermano Jorge me estaba preguntando acerca de eso. ¿Qué pasa con el bautismo? ¿El bautismo a qué afecta? ¿El alma o el cuerpo? Ambos. ¿Por qué? Porque directamente afecta al cuerpo. ¿Y por qué afecta al cuerpo? Porque cuando usted se sumerge y sale, pasó de un ser que se iba a morir a un ser que se va a dormir. ¿Y por qué? Mire, regálame unos minutos y ya nos vamos, ¿sí? No me creo. Vamos a ver, ¿dónde está? Creo que está aquí. Sí. Pero, mire pues, esta no me voy a meter en ese libro, la goma juanina. Algunos manuscritos antiguos, el verso 6 y 7, que dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, no aparece. Entonces, si hay alguna Biblia de ustedes que no aparezca eso, es porque en manuscritos muy antiguos no aparece. Pero eso no quiere decir que no sea una verdad. Hay otros pasajes que podrían demostrar eso, que los 3 son uno, por supuesto. Que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por supuesto. Eso no nos quita nada a nuestra fe. Pero este verso 8 sí aparece. 3 son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, note con E mayúscula, el agua y la sangre. ¿Se acuerdan del versículo que les mencioné en Hebreos? Que vamos a ver si funciona esto. El versículo que les mencioné en Hebreos decía que nos hemos acercado a Jerusalén la celestial, y dice, a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando el enemigo viene a buscarlo a usted, mira sangre, esa sangre da testimonio, usted es salvo. Amén. El enemigo no lo puede tocar porque usted tiene sangre encima. El Espíritu Santo da testimonio, la Biblia dice que da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Él está sobre nosotros. Cuando el enemigo mira, ahí no me puedo meter, ¿por qué? Porque ahí ellos tienen el Espíritu Santo. Estamos señalados con sangre y con espíritu. Ahora explíqueme, ¿por qué dice la Biblia que también el agua da testimonio? Entonces, ¿es importante el bautismo? ¿Y qué pasa aquí con el que no se bautiza? No tiene el testimonio del agua. ¿Sí? Necesitan el testimonio de la sangre, del agua y del espíritu. Sí. Entonces, queridos hermanos, miren, ¿cuándo empieza la salvación? Las 3 salvaciones empiezan al mismo tiempo, pero depende de nosotros el cómo nos comportemos. Si, por ejemplo, tu cuerpo fue bautizado y no lo manchaste, tu espíritu es salvo y no lo ensuciaste, todo bien, pero que no trabajaste en tu alma. Entonces el alma va a tener que ser trabajada después de que salgas de esta tierra. Y hay base bíblica, por supuesto que sí. Querido hermano, las almas imperfectas tienen que ser trabajadas. Le voy a poner un ejemplo y usted me va a decir qué piensa usted de esto. Yo me peleé con Sarita hoy en la mañana. No es cierto. Peleamos. Y así me morí hoy.
Pero yo llevo un buen rencor contra Juanita. Ahora, un ver, ni en videollamada. Y nos topamos allá en el cielo. ¿Usted cree que va a ser así? Y de repente van los dos. O sea, somos candidatos para entrar fijo, ¿verdad? No. Si tenemos problemas con otro hermano, lo vamos a tener que arreglar, hermano. Y si no lo arreglamos aquí y no tuvimos tiempo de arreglarlo aquí, lo vamos a tener que arreglar en algún lado. Pero de que lo vamos a arreglar, lo vamos a arreglar. Hermano, base bíblica. Ya lo mencionamos la semana pasada. Aquel que le perdonaron mucho y él no quiso perdonarle a alguien que le debía un poquito. Entonces, como no perdonó, lo metieron en la cárcel hasta que pague hasta el último cuadrante. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y es bíblico eso, hermano? Sí, porque el sacerdote agarraba sangre y rociaba en el atrio, en el lugar santo y detrás del velo, en el lugar santísimo. El velo es el límite que representa la muerte. Después de la muerte hay gente que va a ser rociada todavía, que ya es salva, no vaya a pensar que ya va a aceptar a Cristo. No, aceptar a Cristo es aquí. Pero ya detrás del velo va a tener que ser rociada, va a tener que ser purificada, va a tener que ser arreglada porque aquí no quiso hacerlo. Y no vaya a creer que va a ser así, de que va a estar en un spa, le van a estar dando su masaje, un par de ángelas. Y ahí le van a dar consejos. Nah. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y el hermano dice que allá arriba, ¿qué hermano? No hay ángeles. ¿Qué pasa con las personas que ya están en el lecho de muerte, digamos? Y cuando uno llega y dicen acepte a Cristo, entonces esas personas aceptan a Cristo por si va a ser en el momento antes de morir. ¿Sí? Pero no se lo prestaron, no hicieron obras. Entonces, ¿qué pasaría con ellos? Mira pues, es fácil porque cuando aceptas a Cristo, tu espíritu revive, por lo tanto el espíritu entra, porque lo limpiaron, espíritu nuevo, o sea, va directo, sin problema. ¿Qué pasa con el alma? El alma acaba de ser limpia, no hay problema, el problema es con el cuerpo. Ese es el único problema que hay. El problema es con el cuerpo. Y eso lo vas a ver en otro personaje, que le prometieron el paraíso. No le prometieron resurrección, pero sí el paraíso. Es aquel ladrón de la cruz. Hoy mismo va a estar conmigo en el paraíso. No le dijeron te vas a levantar en el día final. ¿Verdad? Porque no se bautizó. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el cuerpo no se va a levantar. ¿Qué es lo que pasa? Que en este punto tenemos nosotros que pedirle a Dios ser doctrinados, buscar asesoría y que el Espíritu Santo te lo diga. Existe una doctrina que no se habla mucho, que algunos le tienen miedo, pero que es real en la Biblia, 1 Corintios capítulo 14. Es la doctrina del bautismo por los muertos. Cuando una persona no puede bautizarse, alguien se puede bautizar por él. Pero eso tiene que decírtelo Dios. O sea, una persona viva se bautiza por un muerto. Pero eso te lo tiene que decir Dios. Y no, es que es una cosa compleja, sobre todo porque la gente le tiene miedo al término, ¿verdad?
Pero ahí está. Es un tipo de bautismo. Vamos a ver, para que no me mires así con cara de que este hermano. Sí. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Note que ahí hay un link entre bautismo y resurrección. ¿Ya veo? Y ese es el único versículo que la Biblia habla acerca del bautismo por los muertos. Por eso es que mucha gente le tiene miedo. Porque algunos dicen, ahora eso es espiritismo. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? O sea, cuando una persona se bautiza por un muerto, es porque de alguna manera lo que se está buscando es la resurrección. Ahora, ¿se puede vivir sin cuerpo? Sí. Porque ahí está el alma y está el espíritu. ¿Se puede vivir sin alma y sin cuerpo? Sí. Pero Dios quiere de nosotros que el ser integral sea salvo. Por lo tanto, hermanos, no sea así. Busque ser salvo, cuerpo, alma y espíritu, y ser tomado irreprensible para el día de Cristo Jesús, dice la Biblia, ¿verdad? A ver, ¿nos quedó algún otro punto en el tintero? Hermano. Eso es lo que dice la ley deliberada. Parecido. Pero esto tiene base en la ley del levirato, que era en el Antiguo Testamento. Cuando un muerto no podía hacer algo, un vivo lo hacía por él. Incluso tener hijos, ¿verdad? Porque cuando una persona moría sin hijos, entonces un hermano podía hacer hijos por él, pero cuando los niños nacían, no eran hijos del hermano, sino eran hijos del que murió. ¿Verdad? Por eso el caso aquel de Onán, que él se negaba a darle hijos a su hermano, y eso es agradable al Señor. Pero bueno, ese es otro tema, hermano. Sí. Yo tengo una duda. Se salva el espíritu y se salva el alma, no el cuerpo. El cuerpo no entra porque no se salvó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en dónde va a estar el cuerpo de las personas que no se salvó? El cuerpo que no se salvó. Y el cuerpo de la persona que sí se salvó. ¿Cuál va a ser el lugar? La Biblia dice creo que en Eclesiastés, que, bueno, el espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? El alma ya sabemos, paraíso o infierno. Y ahí no voy a explicar mucho porque algunos ya se dijeron, paraíso o infierno. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Todos los cuerpos tienen más o menos el mismo fin, es decir, van a la tumba. La diferencia es que el cuerpo del creyente se va a restaurar de donde esté. Y yo no sé si ustedes habían escuchado esto, pero hay iglesias que prohíben cremar a los familiares, ¿verdad? Porque dice que no se va a levantar una persona que ha sido cremada. Papaito. Mi Señor fue cremado y se levantó de la ceniza. Entonces, de donde esté, el Señor va a traer a esta persona y la va a regresar
la va a reconstruir. Si lo pudo hacer en aquella visión de los huesos secos, así, no importa si está hecho cenizas, polvo, lo que sea, si está desintegrado, Dios lo va a rehacer, ¿verdad? Entonces, los cuerpos de los creyentes le pasa lo mismo físicamente al cuerpo del no creyente, lo mismo. La diferencia es que el del creyente se va a levantar y el del no creyente no se va a levantar. Y lo digo de esta manera porque sí se van a levantar un día, pero no es la resurrección que nos dan a nosotros. Ellos van a ser, nosotros somos de la resurrección, no somos resucitados. Y esa diferencia, si quiere verla así, los que van a levantarse en el día final, les van a poner el cuerpo para echarlos al agua de fuego enteritos. Es que fíjate vos que en el lago de fuego no es igual que el infierno. El lago de fuego es mucho peor, ¿verdad? Pero ahí están almas, pero no están cuerpos. No están cuerpos. Entonces, cuando el Señor llame a todos, los va a levantar, los va a reconstruir para echarlos al agua de fuego. Enteros. Es que Dios tiene que limpiar. Es como que ahorita las tres partes de estos seres andan esparcidos. El alma por un lado, el espíritu por otro lado, el cuerpo por otro lado. Entonces Dios los va a juntar. Entonces, el cuerpo del creyente tiene esa diferencia, porque como está señalado con agua, entonces Dios nos marca de manera tan increíble, hermanos, porque fíjense que si no fueran importantes los cuerpos, creo que era Miguel, ¿verdad? Miguel se peleó con Satanás por todo con Moisés. ¿Y qué? Si ya Moisés se había ido de la tierra, ¿por qué estaban peleando por él? Porque era importante. Dios nos tiene en estima. Dios sabe dónde va a ser sepultado usted y dónde va a ser sepultado él. Y de ahí, de donde sea que nos hayan dejado, de ahí nos va a levantar. Entonces, esa es una esperanza hermosa, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la resurrección. Y otra cosa, que nos van a levantar con este cuerpo, pero nos van a transformar. Y entonces el cuerpo transformado que nos van a dar es otra cosa. Y ahí es otro temón, ¿verdad? Porque hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. No es la misma cosa la carne que tenemos nosotros que la que tienen los ángeles. Es otra cosa diferente. ¿Amén? Espero que haya contestado. Bueno. Solo lo que vos dijiste ahorita, último, solo quiero decir en otras palabras, digamos que a la hora de morir cambia la dimensión, cambia el plano. Así como ese video donde hay un muchacho y una muchacha y dice, ¿de quién te gusta un besito? No viene. Aparece entre las nubes, ¿verdad? Es parte de lo que piensa, a ver qué le hizo, ¿no? Ya no le dio a usted. Pues, el cuerpo de Jesucristo cuando resucitó lograba atravesar la pared. Y cuando Santo Tomás le puso los dedos, no pudo tocar, entonces va a cambiar la dimensión. Va a cambiar la dimensión en la que vayamos a despertar. Yo digo que mientras estamos vivos, tenemos miedo a la muerte. Pero cuando ya estemos muertos, vamos a estar en la misma dimensión que él, vamos a practicar mientras nos llevan para arriba. Digo yo, eso es lo que yo he pensado. Por lo que acaba de decir que
la psiquiatría o se va a social, pero en una dimensión diferente al plano terrenal en el que estamos ahorita. Y es que usted no puede entrar ahí arriba si tiene sangre. Eso sí es. ¿Verdad? No se puede. Mientras usted tenga sangre no puede entrar. Entonces, es uno de los cambios que va a tener. ¿Verdad? El Señor tenía carne y hueso, pero había derramado toda su sangre. Él no tenía sangre. Y esa es una gran diferencia. Muchas de las cosas de los cuerpos celestiales no podríamos entenderlas. Por ejemplo, el Señor podía comer, ¿verdad? Porque incluso comió, después del resultado comió, ¿verdad? Los ángeles comen. ¿Se acuerdan cuando fueron a Sodoma y Gomorra? ¿No? Cuando visitaron a Abraham, también le comieron, pero no tienen hígado graso y intestino perezoso, ¿no? Ya esas cosas, esos problemas son de humanos mortales. Ellos tienen cuerpos inmortales, pueden hacer muchas cosas que hacemos nosotros, pero como decía él, puede atravesar las paredes, ¿verdad? Se mueven en otros planos que nosotros no nos movemos así. Nosotros atravesamos las paredes, pues nos morimos. Entonces, ¿quién iba a preguntar algo más para irnos despidiendo? Yo, ¿Hermano? los mormones se bautizan por los muertos. Y, digamos, muchos critican eso. Y yo al menos he escuchado de que ellos están mal. Entonces hasta ahorita, digamos, hablando de ese tema, me doy cuenta de que, o sea, sí se puede, como decía usted, cuando es revelado. Digamos, en este caso ellos se bautizan por los abuelos, o bueno, por cualquier familiar que esté muerto ya, pero ellos se bautizan no sabiendo si sí se bautizaron ellos o no, o sea, antes de morir, digamos. Sí, pues, pero es que esos señores tienen unas sus cosas, porque por ejemplo, ellos se casan aunque tengan esposa, se casan con otra y ellos dicen que allá en el cielo ella va a ser su mujer, ¿no? O sea, le pueden hacer trampa a la esposa. Ya se aburrió de una, se consiguen otra más patoja y se van para el cielo. ¿Verdad? Yo tengo una duda con respecto a lo que usted dijo hace 8. A ver, hermano. No sé si lo explicó, yo me perdí o no lo entendí. Pero usted dijo que cuando va a ser el arrebatamiento, o sea, todos son salvos, los que creyeron en Cristo se bautizaron, van a ser arrebatados. Y el apóstol ha mencionado que van a haber ministros que van a bajar a dirigir a los que regresan nuevamente y los que se quedaron aquí para limpiar sus vestiduras. Y van a haber ministros que van a ser regresados porque no hicieron bien el trabajo. Sí. Pero hay algo que dijo usted hace 8 y ya no lo explicó, porque dijo que lo iba a explicar después, ya no lo dijo, que van a haber salvos, no ministros, que van a regresar. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de ellos al regresar nuevamente? Si obviamente tendrían que haberse quedado en arriba, si son parte de la novia, pues, prácticamente. Es que son salvos, pero no son novia. Es decir, suben porque tienen que estar en el tribunal de Cristo, pero no dieron la talla, los bajan a terminar. Igual pasa con los ministros. Los ministros, la diferencia es de que los ministros sí bajan todos. Digamos que hay 2 ministros, uno que dio la talla y otro que no. Los dos suben, solo que el que dio la talla baja transformado, con un cuerpo invulnerable. Qué gran tribulación y qué nada, no importa. Ellos vienen a terminar de trabajar con la novia, pero no van a ser afectados por la gran tribulación.
En cambio, los otros ministros que no dieron la talla bajan como subieron a terminar. Ese es el asunto, hermano. Si usted quiere su credencial de pastor, pídala. Pero después no se vaya a quejar, porque es que sí, hermano, alguien que se mete en ese lío es como el que quiere ser judío y no lo es. ¿Quiere ser judío? Ok, le toca gran tribulación, hermano. Entonces ahí van a haber dos clases de ministros, ¿verdad? Los que sí dieron la talla y los que no. Pero ¿cómo vamos, supongas, es un ejemplo, pero ¿cómo vamos a identificar al que, o sea, ¿a quién vamos? Miren, lo que pasa es de que eso es parte de lo que tienen que descubrirse los que se quedan. Pero sí. Pero hay cosas ahí que van a ser maravillosas. Ejemplo, miren, el ministerio de los 2 testigos. Me voy a meter en un asunto que no sé si usted me lo vaya a topar, pero se lo voy a decir. Imagínense ver al apóstol Juan regresando a la tierra. Apóstol Juan, el que dio el Apocalipsis. Pero él va a regresar vulnerable. Él no se lo van a regresar porque no dio la talla. Él tiene que cumplir una misión en la tierra, porque hay un problema con Juan. Y es que no ha muerto. Y ese problema es un problemón, porque la Biblia dice que todos tienen que morir. Entonces Juan va a volver. Y va a volver para morir. O sea, los 2 testigos los matan. Pero esos son cosas serias. Esos convierten el agua en sangre. ¿Verdad? Vienen con un poder que nosotros no nos imaginamos ahorita, y no vienen para hacer cosas bonitas, de que viene el hambre mundial, pongámosle pan a todos en la mesa. No. Ellos vienen a atacar el sistema que hay en este mundo. Y entonces el sistema se va a enojar y la gente del mundo los va a odiar. ¿Y por qué digo que Juan es uno? Porque a Juan se lo prometieron. Él oyó 7 truenos, porque los 7 truenos le dijeron a Juan: no lo digas. Y no pudo decirlo. Y le dijo: vas a tener que volver a profetizar contra naciones y contra pueblos. Y no le permitieron que hablara. ¿Y qué es lo que pasa? Juan no se pudo haber muerto, solo por eso no se pudo haber muerto, porque la profecía es imperfecta. Y si una persona se muere, ya no puede profetizar. Entonces él tuvieron que guardarlo vivo. Y él va a tener que regresar a dar el contenido de los 7 truenos. Y justamente cuando la Biblia dice que Juan muere, a la mitad entre la tribulación y la gran tribulación, ahí se va a aparecer Juan. Y hay otro, ¿verdad? Es Elías. ¿Y por qué uno y uno? Porque uno representa a la iglesia y el otro representa a Israel. Y tienen que volver. Y a los 2, mire pues, a los 2 les prometieron volver. Porque aunque usted haya escuchado muchas veces este versículo, tal vez nunca le había puesto atención. Yo envío a mi siervo Elías antes de que venga el día grande y terrible. O sea que Elías tiene que volver antes de la gran tribulación. ¿Y cuándo muere Elías? Antes de la gran tribulación. Entonces él tiene que volver. Hay 2 siervos que de una vez les dijeron: ustedes tienen una misión, muchachos. Me los voy a llevar sin ver muerte, los voy a tener guardaditos con todo el cuerpo,
porque un día van a tener que volver y van a tener que morir, pero los van a levantar. Así que ahí está. Pero lo que quiero decir con esto, hermanos, es, van a haber siervos de Dios metidos en la gran tribulación, haciendo unas maravillas que no se imaginan, ¿verdad? Yo sí no me quiero apuntar. Me quiero debería a dar discipulado de la gran tribulación, no, ¿verdad? Pero ahorita que estamos en este tiempo, aprovechemos para esto, ¿no? Y además, me voy a quitar el cuentazo, yo pienso que son apóstoles y pastores los que van, porque ellos son los responsables. O sea, no son, los evangelistas no tienen que venir a entregar a la novia, son los pastores. Bueno, tú. Son los pastores y los apóstoles los que tienen que dar cuenta por la novia, ¿verdad? Y si algún hermanito se metió sin haber sido llamado, allá va a tener que ir a mirar. Sí, señor, pero ¿y no dices que yo no era pastor? Sí, ¿para qué te metiste? ¿Verdad? Tú eres responsable porque, mira, le hiciste esto a una mi oveja. Vení, papayito, ahorita vas a dar cuenta. Porque, mire, hasta dice la Biblia que hasta de toda palabra ociosa. Vamos a dar cuenta, Señor. Ay, Señor. Entonces, mejor. Ya no voy a hablar. Hermano, no me tientes. Ya son las 9. A ver, ¿qué pasó? No, solo sí. Me asusta y me hace hablar un poquito. Bueno, hermanos, yo espero que el tema que estamos tratando esté satisfecho y podamos haber aprendido acerca de él. Quiero decirles de que si hay algún punto que nos hace falta en relación a este tema, lo podemos seguir preguntando. Y en la página, que hoy me reía de Francis, porque me decía, hermano, pero si yo intenté entrar, pero tiene contraseña. Ahí se las mandé. Entonces, por favor, miren que ahí va la contraseña. Está fácil, creo que es Doctrina 25. Solo es para tener nuestro lugarcito ahí reservado. Voy a tratar de poner los videos, ¿verdad? Si usted tiene paciencia. Lástima que el tema de la salvación 1 y 2, y 3, que tengo del apóstol, solo lo tengo en audio. Si lo logro conseguir en video, se los pongo en video, pero solo los tengo en audio. Yo creo que usted debería darle una vuelta a esos temas porque hablan justamente de lo que hablamos con el hermano Jorge, la salvación del cuerpo, la salvación del alma y la salvación del espíritu. Pero vamos a tratar de dejar material ahí suficiente y si Dios quiere, la próxima semana le entramos al tema del bautismo. Pero vamos a tratar de que este tema sea como que un poquito más profundo, porque yo sé que usted vino a aprender, pero creo yo que usted ya aprendió varias cositas y regresarlo a los rudimentos ya no es justo. Incluso, ¿usted sabe de dónde salió la visión de los discipulados de este año? 2 minutos también, y le cuento. Salió porque el apóstol regañó a los pastores, el primer estudio de pastores. Y yo sentí el regaño también, porque decía, tenemos una hermanita que no tiene senos. ¿Qué haremos con ella cuando sea pedida matrimonio? Y le cuento que usted la están pidiendo en matrimonio. ¿Y qué pasa si no tiene senos? ¿Qué pasa si no está madura, pues? Entonces no podemos nosotros estar teniéndolo a usted inmaduro. Y ya no puede estar tomando leche. Hermanos, ustedes ya tomaron leche, ya les dieron leche, ya no pueden seguir tomando leche. Entonces, el apóstol dice
dejando ya los rudimentos de la doctrina, avancemos. Y esto haremos si Dios lo permite. Eso es. Vamos a tratar de agarrar los temas básicos, pero meternos a escarbar un poquito más, de tal manera que sea básico, pero que sea alimento para gente que está creciendo, ya que sea un poquito más sólido, porque si no lo voy a dejar chiquito otra vez, ¿verdad? No puedo darle leche, ya tiene que tomar alimento un poco más profundo, y creo que nos está funcionando el asunto. Así que la próxima semana vamos a hablar acerca de la doctrina de bautismos, y lo notó bien, bautismos. Y vamos a desglosar tanto el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo, que es algo que nosotros deberíamos considerar, porque a veces no vemos la importancia tan tremenda del bautismo en el Espíritu Santo. Y una cosa que les tengo que decir al finalizar este tema es, acuérdense que ese es un testimonio también. Y usted va a decir, hermano, pues yo no hablo lenguas. No es la única señal para saber que es bautizado por el Espíritu Santo. Pero la Biblia sí dice, estas señales seguirán a los que creen. Entonces, hermano, hay que buscar al Espíritu Santo, hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, hay que buscar esa señal que Dios está poniendo sobre la gente, porque en este tiempo va a ser necesario que estemos señalados, porque la cosa está bien seria, ¿verdad? Necesitamos ayuda para poder sobrevivir.